Bueno, pues vamos a empezar con esta sesión que trata sobre la colitis isquémica, una sesión que ha sido tutorizada por la doctora Esperanza Hernández. Bueno, primero el índice y luego vamos a empezar dando una serie de datos epidemiológicos sobre esta enfermedad. Es una enfermedad que, bueno, en España tiene una incidencia de entre 20 y 22 casos por cada 100.000 habitantes año, y esta incidencia hay que saber que se dispara a partir de los 80 años, llegando hasta los 107 casos por cada 100.000 habitantes año. Es hasta 1,5 veces más frecuente en mujeres y tiene una mortalidad global descrita del 7,7%, aunque hay que diferenciar que, bueno, como esta enfermedad tiene varios estadios, varía desde el 3% en las formas iniciales hasta el 40% en las formas más avanzadas. Está escrita una recurrencia del 9%, y bueno, hay que saber también que esta incidencia está habitualmente subestimada, ya que muchas veces lo que ocurre es que hay lesiones leves o transitorias que justifican que el paciente no busque atención médica, o que a veces también se confunda con otras enfermedades que, como veremos, están en el diagnóstico diferencial, como pueden ser las enfermedades inflamatorias intestinales o la colitis infecciosa. Bueno, la definición es básicamente pues la condición resultante de la reducción del flujo sanguíneo del colon hasta un nivel insuficiente para mantener las funciones metabólicas celulares. Y hay que saber que este daño por hipoperfusión se acompaña también de un daño por reperfusión. En cuanto a la fisiopatología, pues hay que saber que, como sabemos, el colon es un órgano susceptible a la isquemia especialmente, es un órgano con bajo flujo sanguíneo, con gran sensibilidad a la inervación autonómica, que hace que, por ejemplo, con grandes esfuerzos, la vasculación se reduzca de forma significativa. Hay que saber que sus vasos son terminales y sin colaterales, lo que también favorece la isquemia de este órgano, y que con la edad, aparte de la aterosclerosis, pues también influye la mayor tortuosidad de los vasos, lo que genera una mayor resistencia y un menor flujo sanguíneo. La respuesta típica de este órgano a la isquemia, pues al principio dará una respuesta de hipermotilidad, lo que justifica los síntomas de dolor y urgencia defecatoria, aunque posteriormente este órgano claudica y ya pasa a tener un cese en la motilidad, pues, lo cual genera también aumento de la permeabilidad intestinal, lo que dará una dislocación bacteriana, y finalmente, si la extensión de la isquemia llega a la serosa, pues ya dará una perforación. El tiempo para la lesión, que está escrita en la literatura, la isquemia mucosa es necesario entre 20 minutos y 1 hora de isquemia, y para la necrosis de toda la pared hace falta entre 8 y 16 horas. Bueno, básicamente tenemos dos mecanismos principales por la que se produce, en la que nos vamos a centrar esta sesión es en la principal, que es en la causa no oclusiva, que es la más frecuente, hasta el 95%, aunque también existe la causa oclusiva por causas como puede ser la trombosis o un embolismo arterial. El diagnóstico diferencial destaca sobre todo la colitis infecciosa y las inflamatorias intestinales, aunque habrá otras enfermedades como puede ser la diverticulitis aguda o el megacolon tóxico, que bueno, también pueden estar en este diagnóstico diferencial. En cuanto a factores de riesgo, destaca la hipertensión arterial, que está en casi el 80% de los pacientes, después la dislipemia en 58% y la enfermedad coronaria hasta en el 50%, aunque existen otros factores de riesgo. Las clasificaciones para esta enfermedad no son generalmente utilizadas en la práctica clínica, aunque es verdad que en la literatura hay un par de ellas descritas. Hay una muy simple, que simplemente es la tipo 1 tipo 2, que básicamente viene a decir si hay una causa identificable o no. Si no hay una causa identificable, pues sería tipo 1, que son la mayoría de casos, que viene a traducir que es una enfermedad de pequeño vaso, y básicamente el tratamiento va a ser de soporte. Si es la tipo 2, pues ya tenemos una causa identificable, y el tratamiento va a ser dirigido a esta causa, que habitualmente va a ser pues, un bajo gasto cardíaco, una hipotensión, un posoperatorio. Y luego otra clasificación, que es la de Boli del 92, que bueno, describiremos un poco a continuación. Las causas, hay un montón de causas, vamos a destacar solo las más frecuentes, que son, pues, en cuanto a oclusivo, pues, como hemos dicho, la trombosis o el embolo arterial, y la no oclusiva, pues, la hipoperfusión por fallo cardíaco o un shock séptico o hemorrágico. Vamos a destacar que un par de anotaciones, y es que hay que saber que en la cirugía cardiovascular, por ejemplo, la isquemia cólica está descrita entre un 3 y 7% de las cirugías selectivas y hasta un 60% de las cirugías urgentes. Y también vamos a hacer el matiz de que si alguna vez nos encontramos con un paciente joven, que no es lo habitual, habría que sospechar otro tipo de causas, como son la cocaína, los anticonceptivos, una vasculitis o una coagulopatía. En cuanto a la anatomía vascular del colon, clásicamente se ha creído que la colitis isquémica se daba en dos puntos, que como sabemos tiene una circulación limitada en el colon, como es el punto de Griffith y el punto de Zurek, pero la verdad es que se ha visto en las revisiones que esto no se corresponde con la realidad, ya que
La zona donde más frecuentemente se da la colitis isquémica viene a ser el colon izquierdo y en el sigma, en primer y segundo lugar, desde un 23 hasta un 80%, después el colon derecho hasta un 26%, y ya luego sí que se daría la colitis isquémica en estos puntos de circulación limitada. También mencionar que, bueno, que la afectación pancolónica está descrita hasta un 6%. La presentación clínica pues es una clínica variable e inespecífica, por lo que tenemos que tener una alta sospecha clínica de esta enfermedad, y hay que saber que los pacientes se presentan en la urgencia pues habitualmente afebriles y estables hemodinámicamente. Los síntomas principales son el dolor abdominal, que es el más frecuente, que se suele describir como un dolor tipo repentino, cólico, intensidad leve a moderada, y típicamente asocia urgencia defecatoria. Evidentemente, en función del avance de la enfermedad, si solo afecta a la mucosa, pues será un dolor inespecífico tipo visceral, y si ya es transmural, pues ya tendremos signos de peritonismo. La hemorragia digestiva es el segundo síntoma más frecuente, que bueno, va a ser variable en función de la zona colónica. Si afecta recto sigma, se va a presentar como rectorragia. Si es del colon derecho, pues será más bien hematoquecia o incluso melenas. Hay que saber que la diarrea también es un síntoma frecuente, y las náuseas y vómitos un síntoma descrito, pero que no es frecuente. Hay 4 formas de presentación clínica, como la clasificación de coli, y bueno, básicamente la forma más habitual es la colitis isquémica transitoria, que es la que cursa con la sintomatología típica de dolor y sangrado. Básicamente traduce una isquemia reversible con afectación de mucosa y submucosa, y el 85% de estos casos suelen evolucionar favorablemente. El siguiente estadio ya sería la colitis isquémica gangrenosa, que es bueno, cuando la isquemia ya es irreversible porque hay una afectación transmural. Los síntomas ya cursa con signos de peritonismo, exploración clínica, con distensión abdominal, náuseas y vómitos, y hay que saber que tiene una mortalidad elevada. Luego existen otras 2 condiciones, otras 2 formas de presentación clínica que no son tan habituales, pero que se nos pueden presentar en la práctica clínica. Una es la colitis fulminante universal, que es muy poco frecuente, pero bueno, tiene una rápida evolución y una mortalidad muy elevada, por lo que es necesario diagnosticarla de forma precoz. Habitualmente cursa con diarrea profusa, fiebre, taquicardia, hipotensión, obnubilación y en general síntomas de shock séptico. Y ya tenemos una cuarta forma, que esta se diferencia de las demás en que no es una presentación aguda, sino que es una presentación crónica, y básicamente viene a traducir que cuando hay un caso de colitis isquémica que pasa desapercibida y luego genera una ulceración crónica que puede terminar haciendo una fibrosis del colon, lo que puede dar pues, a posteriori sintomatología de diarrea, de oclusión intestinal o incluso fiebre recidivante por episodios de translocación bacteriana. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar sobre todo en las pruebas de imagen, ya que la analítica en esta enfermedad es muy inespecífica. En los primeros estadios no se muestran alteraciones analíticas, y posteriormente se muestran pues, elevación de lactato o leucocitosis, lo cual es bastante inespecífico. Entonces nos vamos a basar sobre todo en las pruebas de imagen. La primera que vamos a realizar es la radiografía, que aunque es la primera a realizar, no va a servir mucho para el diagnóstico, ya que bueno, los hallazgos son inespecíficos. Lo que vamos a ver son dilatación, engrosamiento de pared, el signo de la huella del pulgar, que traduce básicamente el edema de la mucosa y la submucosa, de las austras que protruyen hacia la luz del colon, pero como veremos, esto es un signo que se puede encontrar en otras enfermedades como las inflamatorias o la colitis infecciosa. Básicamente la utilidad de esta prueba es descartar otras causas como la obstrucción intestinal y ya ver cuando hay casos avanzados si encontramos en la placa neumoperitoneo o neumatosis intestinal. En cuanto al TAC, con contraste sí que es la prueba de elección, descarta otras causas y distingue entre causa oclusiva y no oclusiva, pero hay que saber que, bueno, que los hallazgos tampoco son específicos y se pueden ver en otras enfermedades. Destacar que por sí sola no se correlaciona con la isquemia y que los hallazgos habituales pues son el engrosamiento segmentario, que los radiólogos pueden dividir entre leve, moderado y severo en función de los milímetros, y los signos que podemos encontrar son el edema. También existe el signo de la huella del pulgar, que dejamos en la imagen a la derecha, que al igual que en la placa también se puede ver en el TAC, y el signo del doble halo. La neumatosis intestinal y aire portal pues ya van a traducir isquemia transmural, y el neumoperitoneo y líquido libre pues ya van a traducir perforación de colon. Aquí dejamos una serie de imágenes de colitis isquémica del colon descendente y ascendente, y abajo a derecha una imagen de cómo se ve el portal. Aquí dejamos a derecha una imagen de una colitis isquémica ya en sigma, y bueno, vamos a pasar al resto de pruebas que existen para esta enfermedad, que son el angioTAC, que realmente no se pide rutina, se pide cuando sospechamos un caso de isquemia mesentérica, y esto lo vemos
Por ejemplo, si vemos que el compromiso se da solo de forma en el colon derecho, que cursa con una clínica de dolor severo sin sangrado, o que el paciente tiene un factor de riesgo para dicha enfermedad, como puede ser una fibrilación auricular. El enema convario es una prueba en desuso que de hecho puede afectar a la posible realización de un AGTAC posterior y puede contribuir a la perforación del colon en caso de enfermedades avanzadas. También está en desuso básicamente porque tiene las mismas indicaciones que el AGTAC y que es más invasivo. La colonoscopia va a ser el gol estándar y las guías indican que hay que realizarla en las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. No hay que preparar el colon y otras recomendaciones es que hay que tener una insuflación cuidadosa del colon y preferiblemente con CO2 porque es vasodilatador y tiene una absorción rápida. Evidentemente está contraindicada si signos de peritonitis y hay que saber que siempre está indicada la biopsia salvo que haya ya una necrosis de la pared. Los hallazgos típicos en la colonoscopia van a ser estos que dejo por aquí, los nódulos púrpura hemorrágicos, petequias, edemas, úlceras y hay que saber que hay un signo típico en la colonoscopia que es el signo de la banda o raya única que básicamente lo que traduce es la isquemia aislada del borde antimesentérico del colon que como sabemos es la zona más afectada por la isquemia en este órgano. También pueden existir lesiones crónicas como estenosis o atrofia y ya por podemos encontrar la gangrena, que si la encontramos durante una colonoscopia, pues indica que hay que finalizar la misma y que debe ser valorado por el equipo de cirugía. Existe una clasificación para la colonoscopia, que es la de Favier, y básicamente es una clasificación sencilla que simplemente traduce que en el estadio 1 la isquemia está limitada a la mucosa, el estadio 2 ya afecta a la muscularis mucosa con ulceraciones de gran tamaño y por último el estadio 3, que es el que más nos importa, pues ya viene a decir que tiene una isquemia transmural y una probable perforación. Y hay que saber que aunque la colonoscopia y la biopsia es el estándar, ya que es la prueba con mayor sensibilidad, no es un método altamente específico, ya que estos hallazgos también se pueden encontrar en enfermedades inflamatorias y también en colitis infecciosas. De hecho, hay unos criterios diagnósticos que dejamos aquí, que aparecen en las guías, en el que nosotros nunca vamos a tener un diagnóstico definitivo de colitis isquémica, salvo posteriori, cuando ya tengamos tanto la sintomatología típica de debut de la colitis isquémica, así como una colonoscopia y una histopatología consistente con colitis isquémica y un cultivo negativo. Ese es el único caso que vamos a tener un diagnóstico definitivo y esto evidentemente lo vamos a tener a posteriori. Entonces, cuando una guardia estemos diagnosticando una colitis isquémica, siempre nos vamos a mover entre la posibilidad y la probabilidad de tener una colitis isquémica. Para el tratamiento nos vamos a basar en las guías de la CG y básicamente ellos dan estos criterios que hemos traducido aquí al español para simplificar y básicamente clasifican la enfermedad en función de la severidad y dan 3 estadios, ¿no? Leve, moderada y grave. La leve, es un paciente con una clínica de colitis isquémica con ausencia de afección del colon derecho y con ausencia de criterios de severidad que veremos a continuación. El tratamiento va a ser observación y manejo de soporte simplemente. En cuanto a la moderada, ya colitis isquémica y hasta 3 de los siguientes ítems que dejamos a continuación, que es ser hombre, tener hipotensión, taquicardia, dolor abdominal sin sangrado rectal, una anemia con hemoglobina por debajo de 12, LDH elevada por encima de 350, leucocitosis por encima de 15.000, un sodio por debajo de 136 y una lubricación en la colonoscopia. Esto lo que nos traduce ya es una enfermedad moderada que requiere, aparte de la corrección de las anormalías cardiovasculares, nos indica que tenemos que iniciar ya antibióticos de amplio espectro porque como vamos a ver, pues reduce la inflamación y el daño a la pared del colon y sobre todo, lo más importante, que reduce los episodios de translocación bacteriana. Por último, el grado severo o grave ya es la que más nos importa y es que se da cuando tenemos una colitis isquémica con más de 3 de los anteriores criterios, cuando hay signos de irritación peritoneal en la porción física, neumatosis o gas venoso portal en el TAC, una colonoscopia con gangrena o una distribución pancolónica o del colon derecho en un TAC o una colonoscopia. Esta, aparte de todo el tratamiento que hemos mencionado previamente, va a necesitar una valoración quirúrgica porque el tratamiento de elección va a ser la cirugía urgente y una valoración por el equipo de cuidados críticos porque este paciente va a ser candidato a un traslado a UCI. En cuanto a manejo conservador, este consiste en medidas generales tipo reposo intestinal con una sonda nasogástrica, seguirio paralítico e incluso, aunque no de forma rutinaria, también una sonda rectal en caso de necesidad de compresión del recto sigma. Evidentemente, suroterapia, oxígeno y valoración de nutrición parenteral si se espera ayuno prolongado.
hay que pues, tratar todos los factores desencadenantes que podamos, como por ejemplo quitar fármacos que favorezcan la isquemia, como pueden ser los AINES, por ejemplo. Hay que descartar la causa cardíaca, como un Holter, un ECG y un ecocardiograma. Los antibióticos, como hemos dicho, no son de uso rutinario, aunque las formas moderadas y severas están recomendadas para evitar la translocación bacteriana. Los anticoagulantes no están indicados en la mayoría, ya que, como hemos dicho, el 95% de las formas son no oclusivas, aunque bueno, en caso de una forma oclusiva, pues habría que valorar esta posibilidad. Las imágenes habría que seriarlas, habría que repetir una colonoscopia a los 7-14 días para ver la evolución de la enfermedad, y hay que saber que ciertos fármacos, como los corticoides, no están indicados, ya que pueden disminuir los signos de irritación peritoneal. Los catárticos y las perforaciones de colon tampoco están indicadas porque pueden favorecer la perforación, y los antiagregantes tampoco están indicadas de forma rutinaria. Estas guías pues bueno, dividen las indicaciones quirúrgicas en 4 grupos, en base a los signos clínicos, de que el paciente tenga peritonismo, lo cual traduce gangrena perforación, que tenga signos radiológicos también de complicación tipo perforación, como neumoperitoneo, aire portal o neumatosis intestinal, signos en la colonoscopia, que viene a ser el estadio 3 de Favier, del que hablamos previamente, o síntomas persistentes, como más de 2 semanas en el que no se resuelva con el manejo conservador. Existen también otras indicaciones para la cirugía, como puede ser una estenosis sintomática. Como hemos dicho, esto pasa cuando hay unas ulceraciones crónicas que causan fibrosis. Esto es indicación no de cirugía urgente, sino ya de una cirugía arreglada. Y por último, existen otras 2 indicaciones, que puede ser la enteropatía predadora de proteínas o la fiebre persistente, que bueno, sería indicativo de cirugía diferida, más bien. El manejo quirúrgico de esta enfermedad, pues básicamente es una resección del segmento con márgenes sanos. La cuestión de esto es definir la viabilidad del segmento afectado, y tenemos diversas formas para un poco intuir si este segmento que dejamos va a ser viable o no. Lo más comúnmente utilizado en la práctica clínica es la apertura de la pieza y valorar un poco el aspecto de la mucosa, porque como sabemos, aunque por fuera no veamos isquemia transmural, la isquemia de la mucosa y la submucosa pueden traducir pues, una evolución desfavorable de este tejido. La colonoscopia intraoperatoria también es otra modalidad que se utiliza habitualmente, y también existe la apertura de la luz intraoperatoria, antes de resecar el intestino. Luego ya existen otras técnicas que no están disponibles de forma habitual, como puede ser la fluoresceína, el Doppler o la fotopletismografía. Y bueno, básicamente en la cirugía tenemos que decidir si vamos a realizar una anastomosis o vamos a más bien decantarnos por una anastomía. Básicamente, para decidir esto, pues vamos a basarnos en la estabilidad hemodinámica del paciente, de ver si tiene una peritonitis extensa, y la viabilidad remanente, que como hemos dicho, pues tenemos varias formas de evaluarla. Y destacar también que si consideramos que la viabilidad del colon restante es dudosa, pues las guías también recomiendan pues considerar la opción de dejar un abdomen abierto y realizar un second look a las 12-24 horas. Y hay que saber que después de esta cirugía, hasta un 25% de los pacientes van a necesitar restricciones adicionales, y que la cantidad postoperatoria es muy elevada. En forma general es más del 50%, y en las pancolitis está más del 75%. Y ya para terminar, bueno, dejo este algoritmo que resume toda la sesión, por si una guardia pues bueno, puede ser útil. Y nada, ya para terminar, pues las conclusiones, que es que el gold estándar para el diagnóstico es la colonoscopia con biopsia en las primeras 48 horas. En la mayoría de casos se resuelven espontáneamente sin necesidad de tratamiento específico, que se debe considerar la cirugía urgente en los casos de colitis isquémica de grado severo, según las guías de la CG, como hemos mencionado, y que se debe usar antibióticos de amplio espectro en los casos de colitis isquémica grado moderado severo, para evitar la translocación bacteriana. Y eso es todo.